El pasaje de hoy es 2 de Samuel 11, versículos del 1 al 5. David, esposo y padre. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Vamos a analizar más de cerca el pasaje de hoy. En nuestro repaso de la vida de David, hemos destacado sus virtudes y logros extraordinarios. Sin embargo, a pesar de sus muchas cualidades, David no era perfecto y estaba sujeto al pecado como todos nosotros. Aunque alcanzó un enorme éxito en muchas áreas de su vida, desafortunadamente cometió errores como esposo y como padre. En la antigüedad, había tiempos de guerra y tiempos de descanso. Cuando llegaba la primavera, la gente se movilizaba para luchar. Pero cuando llegaba el invierno, todos querían descansar. Como rey, David debía dirigir el ejército e ir a la guerra. Pero en una ocasión, se permitió el lujo de quedarse en casa. Envió a su ejército a luchar mientras él descansaba en su palacio. Mientras descansaba, en lugar de cumplir con sus responsabilidades, cometió dos errores muy graves. Cometió adulterio con la mujer de uno de sus generales y luego, para ocultar su pecado y casarse con ella, hizo que mataran a su esposo en el campo de batalla. Estos pecados tuvieron consecuencias devastadoras. David se arrepintió, como leemos en el Salmo 51, y Dios lo perdonó, pero las consecuencias de sus acciones fueron inminentes. Lo mismo que David hizo a Betsabé y Urías sucedió en su casa. El niño que nació fruto del adulterio murió. Su hijo Amnón cometió un acto de violencia sexual contra su hermanastra Tamar. Su otro hijo Absalón abusó de las concubinas de su padre a plena luz del día delante de toda la nación. Además, la violencia y la traición se convirtieron en una constante en su familia. Uno de sus hijos, Absalón, mató a su hermanastro Amnón y posteriormente también murió en la batalla. Como David tenía muchas esposas, también tenía muchos hijos. Y por supuesto, como rey de toda una nación, sus muchas responsabilidades le ocupaban prácticamente todo su tiempo. Tras el incidente de Amnón con su hermanastra Tamar, David se enfadó, pero según el relato bíblico, al parecer, ni siquiera disciplinó a su hijo. Además, cuando Absalón tendió una emboscada a su hermanastro Amnón, David no hizo nada. Simplemente no quiso verlo cara a cara. Más tarde lo recibió en su palacio y lo abrazó, pero sin una palabra de reprimenda. Después, Absalón usurpó el trono e intentó matar a su propio padre David para reinar sobre Israel. Entonces, estalló una guerra civil en la nación, pero la rebelión de Absalón fracasó y fue asesinado. Parece que el único hijo al que David amó y cuidó verdaderamente fue Salomón, pues le instruyó para que temiera al Señor y le encargó que construyera un gran templo para Dios. Sin embargo, parece que los errores de David también afectaron a Salomón, quien más tarde desobedeció los mandamientos de Dios al casarse con mujeres extranjeras. ¡Qué gran tragedia!, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todos sus fracasos, Dios no rechazó a David. Él le concedió un final bendito y lo mantuvo en su propósito divino. Y no solo esto, David pasó a la historia como el hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David es un recordatorio de que la fidelidad y la misericordia de Dios no dependen de la perfección humana. En lugar de eso,
Dios valora un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse y volver a Él. A pesar de sus defectos y errores, David siempre buscó a Dios. Se arrepintió sinceramente de sus pecados y buscó restaurar su relación con el Señor.